Al ver que una mujer rica tiraba un cochecito de bebé, una mendiga decidió cogerlo para ella. Y apenas abrió. Alice escrutó el rostro de la mujer en la pantalla del portátil. Dio la casualidad de que el buscador le dio por casualidad un artículo sobre la tal Catherine, fundadora de una fundación benéfica para ayudar a bebés en situaciones difíciles, que se quedan sin padres o se crían en familias muy pobres. Una mujer madura y bien peinada, de mirada amable, sonrisa abierta y estilo tan enérgico. Alice no podía apartar los ojos de su rostro. No dejaba de mirarla, la recordara o no. Parecía que sí. Pero no podía estar segura. Después de todo, Alice solo la había visto una vez en su vida, hacía casi 15 años. Sin embargo, su instinto le decía que se trataba de la mujer que había desempeñado un papel tan importante en el destino de su familia. ¿Qué habría sido de todos ellos si no hubiera sido por Catherine? ¿O no era ella después de todo? Alice volvió a mirar el artículo. Hablaba de la vida de Catherine. Ella era bastante feliz ahora, ya que finalmente había encontrado su verdadera vocación. La mujer ayuda a los niños y lo considera el trabajo de su vida. Catherine incluso acogió a 3 bebés del orfanato, de los que todo el mundo rechazaba. Tenían problemas de salud y de comportamiento. Pero ahora eran adolescentes bien adaptados. 2 niñas y un niño. Posaban para las fotos con su madre de acogida. Guapos, arreglados, sonrientes. Y hace solo 10 años, nadie les habría dado una oportunidad. Catherine demostró con su propio ejemplo que lo imposible es posible. Lo principal es el amor, la fe en los niños. La voluntad de trabajar mucho y duro. No todo el mundo es capaz de esto, por supuesto, Catherine es rica. Su marido es un gran empresario, propietario de una famosa cadena de gasolineras. Y ella misma ha conseguido mucho. Durante muchos años trabajó como agente de bolsa y consiguió amasar una fortuna. En una entrevista, Catherine admitió que solía considerar la carrera como lo principal en su vida, y que el dinero ni siquiera era el principal motivador. No, Catherine creció en una familia bastante acomodada y nunca pasó necesidad. Es solo que su trabajo la fascinaba, la emocionaba, la inspiraba por completo. Era una especie de juego interesante al que la mujer se entregaba por completo. Y entonces todo cambió. Catherine ya tenía entonces unos 40 años. Empezó a pensar en tener hijos. Fue entonces cuando quedó claro que no era tan sencillo. Alice leyó el artículo en internet como un libro fascinante, conteniendo la respiración. Según todo parecía que el ángel de la guarda y salvador de su familia justo es esta misma Catherine. Todo estaba encajando con sorprendente exactitud. Alice se apartó de la pantalla, se reclinó en la silla y suspiró pesadamente. Los recuerdos la castigaban en lentas oleadas. Pesados recuerdos del pasado. Entonces había estado al borde de la desesperación. Alice no podía hacer frente a las penurias que se cernían sobre ella. Parecía que ya no le esperaba nada bueno. La oscuridad, la pobreza de la supervivencia. Alice, entonces todavía muy joven e inexperta, no quería levantarse por la mañana, porque ¿qué bien podía traerle otro día? Una condición terrible. Ella nunca había experimentado algo así antes o después. Alice no había tenido una vida muy buena. Nació en una familia muy pobre. Su madre trabajaba como conserje, su padre trabajaba donde podía. Ambos eran personas sin educación, terminaron 9 cursos y no fueron a ningún sitio a estudiar más. Luego, de alguna manera, se conocieron y empezaron a vivir juntos. Por lo que Alice sabía, sus padres ni siquiera estaban casados. Los 3 vivían en un viejo edificio de madera a las afueras de la ciudad, en un antiguo barracón. La familia tenía allí un pequeño apartamento. O mejor dicho, lo alquilaban con su esquina. El padre y la madre de Alice nunca tuvieron uno. Ambos estaban bastante satisfechos con una vida así. Si uno de los cónyuges conseguía ganar más, organizaban unas vacaciones con bebida, vecinos alegres, bailes, charlas hasta el amanecer y, a veces, peleas. Alice compraba en esos días dulces baratos en la tienda más cercana,
pan de especias rancio, bombones con nueces, refrescos en latas. La niña se sentía casi feliz. Pero la verdad es que el miedo siempre venía después. Al visitar a sus padres borrachos, muchos de ellos infundían miedo a Alice. A veces incluso pasaba noches enteras sin dormir, escuchando los ruidos de la cocina. Hasta cierto punto la niña creía que todo el mundo vivía como ella. Alice no fue a la guardería. Desde aquellos años, se quedaba sola en casa mientras sus padres trabajaban o salían a pasear a algún sitio. Incluso le gustaba. Podía jugar donde quisiera y hacer todo el ruido que quisiera. Nadie la reprendía ni la calmaba. Alice tenía muchos amigos en el patio. La niña los conocía de nacimiento. Eran los hijos de aquellos mismos vecinos, con los que sus padres estaban tan estrechamente comunicados. Estos chicos y chicas crecieron igual que la propia Alice. El barrio era tan disfuncional que todos vivían así. Y entonces llegó la hora de ir a la escuela. Y fue allí donde Alice se dio cuenta de lo diferente que era su propia vida de la de muchos otros niños. Sus compañeros de clase tenían bonitos maletines nuevos y ropa limpia. Llevaban juguetes bonitos a la escuela, hablaban de juegos de ordenador y de viajes al mar. Alice era como si estuviera en otro mundo. Al principio, los niños trataron de mantenerse alejados de Alice. Una niña desaliñada con un vestido escarlata y un maletín naranja dorado sobre el hombro, heredado de alguien del vecindario. La niña estaba muy fuera de la masa general, y la propia Alice no tenía ninguna prisa por acercarse a sus compañeras, que eran como extraterrestres para ella. Carol Alice miraba atentamente a esos chicos y chicas. Ella entendía muchas cosas de esta vida, mirándolos, y se esforzaba mucho por encajar en este mundo ajeno, pero tan atractivo. Alice aprendió a mantener sus cosas y su lugar de trabajo en orden. Alrededor de su pequeño escritorio podía reinar el caos. Había botellas vacías, algunos trapos, basura, pero el escritorio en sí estaba perfectamente limpio. La niña empezó a pedir a sus padres cosas nuevas, aunque baratas, pero de la tienda, no del hombro de otra persona. A veces incluso conseguía convencer a sus padres para que compraran. Y Alice también se esforzaba por estudiar bien. Cierto, con esto había problemas. La chica a menudo empollaba todas las reglas del libro de texto y memorizaba fórmulas, pero seguía cometiendo errores en palabras y ejemplos. Y la física y la química seguían siendo para ella asignaturas incomprensibles. Alice estaba disgustada, pero no se rendía, empollaba, estudiaba y estudiaba. Los profesores lo vieron y la elogiaron por su diligencia. Incluso los grados trabajadora Alice sobreestimado. Animado como pudieron. Carol Alice sabía que no iba a ser un científico de ella. Y así le gustaría convertirse en un economista o abogado, para trabajar en la oficina, para caminar en una hermosa blusa y una falda estrecha y asegúrese de usar zapatos de tacón alto. Pero la chica era muy madura para su edad y realmente miraba las cosas. Ella sabía que a la universidad no es claramente hasta la universidad, pero la educación secundaria especializada sin duda conseguir. Los maestros ayudaron a un estudiante concienzudo, le dibujó un buen certificado. Gracias a esto, Alice entró en la universidad en confitero. La profesión le parecía adecuado, de la demanda, útil. Nunca pasarás hambre, aprobó la elección de la madre de su hija. Su padre se había ido para entonces. Murió un año antes, envenenado por alcohol de mala calidad. La madre, por cierto, también se quedó brevemente en este mundo después del cónyuge. Cuando Alice estudiaba segundo curso, la madre, borracha, se quedó dormida en el frío exterior y no volvió a despertar, congelada. Alice esa noche se estaba preparando para los exámenes, porque en medio de la sesión de invierno, y ni siquiera sospechaba nada. Pensó que su madre, como siempre, se quedaría a pasar la noche donde ella andaba. Pero ella decidió volver a casa. Así que la jovencísima Alice se quedó sola en el mundo. Apenas tenía 18 años. Al menos tuvo tiempo de convertirse en adulta, de lo contrario habría tenido que ir a un orfanato. Alice sufrió la muerte de sus padres, no importa cómo eran, pero todavía la amaba y en su propia manera se hizo cargo de su hija, nunca golpeado, nunca humillado.
Y el hecho de que en algún lugar eran demasiado indiferentes, por lo que ellos mismos tenían una infancia así. Simplemente nadie les enseñó cómo educar a los niños. Pero la vida misma no dejó que la niña se preocupara por mucho tiempo. Ahora tenía que pensar en cómo mantenerse a sí misma. No, Alice lleva mucho tiempo trabajando poco a poco. Que los pisos en lugar de su madre o su turno de lavado, o sustituido vendedora en la tienda local por unas horas. Pero ahora Alice necesitaba mucho más dinero, porque el alquiler para pagar la vivienda y para ir a la universidad todos los días en el autobús y comer al menos algo. Así que Alice consiguió un trabajo como ayudante en el comedor escolar. El trabajo era duro en todos los sentidos de la palabra. Durante todo el día tenía que mover pesadas ollas de un sitio a otro. Después del turno Alice se sentía muy cansada. ¿Y qué clase de estudio? Por supuesto, la chica no podía compaginar el trabajo con la universidad. Pronto la expulsaron. Alice lloró entonces de desesperación, injusticia e incapacidad de cambiar nada. Vaya, se esforzó tanto por triunfar en el mundo y aún así repite el destino de sus padres. También se quedó sin educación. Pero Alice definitivamente no beberá. Y tendrá su propia familia con un marido cariñoso y trabajador, que sin duda cuidará de ella. Tal vez tenga tiempo de terminar sus estudios más tarde, quién sabe cómo será la vida. Alice soñaba con tener una familia. Estaba cansada de vivir sola. Quería tener una persona de confianza. Pero los chicos del barrio no eran adecuados para el papel de compañero de vida. Seguían con firmeza y confianza los pasos de sus padres. Se notaba mucho. Mirando a los chicos y chicas con los que Alice creció, me preguntaba si no se daban cuenta de que tenían que escapar de ese destino, al menos intentar arreglar algo. Pero ellos no parecían ver nada especial en su forma de vida. Todo les convenía. Se sentían bastante felices, se juntaban, tenían hijos y se separaban, hacían fiestas divertidas con peleas y largas conversaciones sinceras sobre nada. Igual que sus padres. Una vez también llamaron a Alice, pero ella siempre se negó. ¿Por qué se hizo famosa? Señales. ¿Has perdido los nervios? Desprecias a todo el mundo. Has dejado de hablar con los nuestros por completo, dijo Sandy, una vecina y otrora amiga íntima de Alice. Sandy no trabajaba. ¿Por qué iba a hacerlo? Ya tenía un hijo pequeño, por el que recibía una buena pensión alimenticia. Ojalá pudiera conseguir la manutención del padre del bebé. Pero el problema era que él no trabajaba. Sandy invitaba a menudo a Alice a visitarla. La chica se negaba. Ella sabía exactamente lo que pasaba detrás de las puertas y ventanas del apartamento. Las mismas cosas que habían pasado en su propia casa. Paseos con conversaciones sinceras y sin sentido y amordazamientos. A veces Alice se preguntaba. Me pregunto por qué ella resultó así. Diferente. Quizás hubiera sido mucho más fácil para ella si hubiera salido como los demás. Pero no, Alice aspiraba a otra cosa. Entendía perfectamente que primero tenía que mudarse a algún sitio, de lo contrario no podría salir de este pantano. Pero estaba desesperadamente corta de dinero. Y entonces Alice conoció a Alex por casualidad. La chica volvía de otro turno, cansada, apenas podía mover las piernas. Se sentó a descansar en un banco y compró un helado. Pasó todo el día en la cantina. Hacía mucho calor allí. Quería refrescarse al menos un poco. Era mediados de mayo, ya hacía tiempo de verano. En el parque reinaba el silencio, la calma y la belleza. Por los senderos paseaba gente arreglada. De los altavoces del poste salía música agradable. No quería volver a casa, a mi barracón. Otra vez detrás del muro de fiesta. Alrededor hay una pobreza sin remedio. Estas personas que pasean por aquí, por el parque, probablemente ni siquiera conocen ese otro mundo. Piensan que es igual de bonito y limpio en todas partes. Felices. ¿Por qué estar triste? Y un joven se sentó en un banco. Es muy simpático. Sonrisa abierta, ojos oscuros amables, encantadores hoyuelos en las mejillas, pelo castaño.
Estoy paseando por el parque, sin tocar a nadie, y de repente un fenómeno tan sorprendente, una chica guapa en un banco, una muy guapa y muy triste. ¿No está bien? Alice sonrió. Un chico guapo la había llamado guapa. Genial. Hasta la piel de gallina le recorrió la espalda. Nada que ver con los típicos piropos de los vecinos de Alice. Pero, ¿qué clase de guapa es? Ella es simplemente ordinaria. ¿Qué hace aquí? Alex, se presentó el desconocido. ¿Y puedo saber tu nombre? No pretendo ser insolente o entrometido. Solo dirigirme a usted de alguna manera. No te importa, ¿verdad? Alice, sonrió la chica un poco avergonzada. Se preguntó qué pasaría a continuación. Este Alex no repelía, no tensaba, al contrario, de alguna manera muy desechable. Su sonrisa era cálida, amable, sincera. Estuvieron sentados en aquel banco durante mucho tiempo, hablando de todo lo que había en el mundo, hablándose de sí mismos y acercándose poco a poco, llegando a ser casi parientes. Alex también se había quedado sin padres. Lo crió su tía, su hermana materna. El niño no conoció a su padre, y su madre le había abandonado cuando el niño apenas tenía 5 años. A la joven le falló el corazón, así que el pequeño Alex fue a parar a casa de su tía, y a ella no le hizo mucha gracia lo de la boca supletoria. No le echó de casa. Pero no podía rodear a su sobrino de amor y cuidados. Alex trató este hecho con comprensión y agradeció a su tía que, después de todo, no lo enviara a un orfanato. Una especie de parentesco, pero parentesco, razonó el chico, todo es mejor que entre extraños, para crecer. Supongo que sí, Alice negó con la cabeza. Tal vez Alexei tenía razón, pero todavía algunos demasiado indiferente y distante era su tía. Ella, la madre y el padre de Alice la querían a su manera, cuidaban de su hija lo mejor que podían. Y Alex, resulta que no conocía en absoluto el afecto y el amor de los padres. Después del 9º grado Alex entró en la escuela técnica y comenzó a estudiar para ser soldador, pero nunca terminó sus estudios, porque tenía que trabajar. Alimentar a un chico de 18 años, la tía no lo iba a hacer. Te he criado hasta la edad adulta. He cumplido con mi deber, dijo esta estricta mujer el día del cumpleaños de su sobrino. Ahora pórtate bien, empieza tu propia vida. Es hora de que te mudes. Así que el chico tuvo que terminar a toda prisa el curso de conductor y conseguir un trabajo en la base de la fábrica. Alice incluso se quedó atónita cuando oyó esto. Qué parecida a su propia historia. Ella tampoco pudo terminar sus estudios. Esa era la razón por la que tenía que mantenerse a sí misma. Le faltaba poco para graduarse, pero tenía que conseguir un trabajo inmediatamente. Bueno, estoy agradecida a mi tía por haberlo hecho, sonríe Alex. Pero ahora solo tengo 20 años y ya soy una persona totalmente independiente. Mis compañeros siguen sentados en el cuello de sus padres, y yo soy mi propio dueño. Alex alquiló un apartamento en un buen barrio, y consiguió encontrar un buen trabajo. Conducía el jefe de una gran fábrica. El sueldo era muy bueno. Era suficiente para vivir, e incluso para divertirse. Desde aquella noche memorable, Alex y Alice no volvieron a separarse. Al principio se conocían, tenían citas. El chico siempre inventaba algo nuevo. Que paseaban por el centro antiguo de la ciudad, mirando edificios insólitos, que en un café se sentaban, establecimientos, cuya existencia la chica ni siquiera sospechaba, o alguna otra cosa. Y después de un mes Alex le ofreció a Alice mudarse con él. Ella aceptó de buen grado. Porque, era aún más rentable alquilar un apartamento en lugar de 2. Además, la chica llevaba mucho tiempo soñando con salir de su barracón. Alex resultó ser amable, cariñoso y sensible. Alice siempre había soñado con un hombre así a su lado. Sabía cocinar, hacer reparaciones, manejar el dinero, era responsable y económico. Y lo más importante, quería mucho a Alice. La chica lo sentía. Por supuesto, ella también quería a Alex. Y los jóvenes se sintieron entonces realmente felices. Había tantas cosas buenas por delante.
A ambos les parecía que juntos triunfarían con toda seguridad. No fue casualidad que el destino uniera a dos personas con historias tan parecidas y puntos de vista tan similares sobre la vida. Alex trabajó como conductor. Alice seguía trabajando en el comedor escolar. Ahora llegaba a casa, compraba con gusto algo sabroso por el camino para hacer su cena favorita y le esperaba a la salida del trabajo. Se casaron un mes después de empezar a vivir juntos. Así de rápido evolucionaron las cosas. No celebraron una gran boda. ¿Para qué? No había dinero extra, y no había parientes que necesitaran tanta solemnidad. Era mejor comprar algo para la casa, lo celebramos juntos en un restaurante. Tuvimos una comida abundante. Alex miró a Alice con ojos serios y le dijo que lo haría todo por el bien de su familia. Seremos felices, tendremos hijos y ellos también serán felices por nosotros. Rodaré montañas. Y Alex realmente trató de cumplir esta promesa. Trabajó duro. Le dieron primas, que guardó en una cuenta, para una futura vivienda. La pareja tenía un sueño común, conseguir su propio apartamento, y estaban en camino de conseguirlo. Ambos, por supuesto, se dieron cuenta de que el cumplimiento de este deseo aún está lejos. Pero nada es de golpe, sino poco a poco. Con los niños Alex y Alice decidieron no darse prisa todavía. Ambos pensaron que primero hay que ganarse su propio rincón. La pareja quería que su bebé tuviera una infancia feliz y sin preocupaciones. No como la de ellos. Pero el destino, como parece, tiene un plan para todo. Un día Alice se dio cuenta de que esperaba un bebé. Una mañana tuvo una especie de epifanía. Aún era pronto para sospechar algo, pero de repente Alice fue literalmente atravesada por el pensamiento, dentro de ella ya vive y se desarrolla un bebé. Al principio Alice hizo caso omiso de estas especulaciones. Entonces todavía hizo una prueba, 2 rayas. No puede haber ninguna duda. Bueno, la futura madre casi no se sorprendió. Ella sintió todo. En ese momento, Alice no tenía ni idea. Ni siquiera podía imaginar que al mismo tiempo regocijándose en una prueba positiva. Y un completo desconocido para su mujer, que muy pronto jugaría un papel muy importante en la vida de su joven familia. Alex se alegró, tras conocer la noticia, cogió a la joven esposa en brazos, dando vueltas por la habitación. Por el exceso de sentimientos el futuro padre abrazó a su amada con tanta fuerza que a ella incluso le costaba respirar. Vaya. Tenía miedo de decírtelo, pensaba que te enfadarías, sonrió Alice, mirando al resplandeciente cónyuge. ¿Y eso por qué?, se sorprendió él. Bueno, primero queríamos nuestro propio apartamento, para valernos por nosotros mismos, y luego lo quisimos, convino Alec. Lo planeamos de otra manera, pero por alguna razón estoy increíblemente feliz. Es la mejor noticia que he recibido en toda mi vida. Alice sonrió. Alex era tan bueno. Solo ahora se estaba acostumbrando poco a poco a tener una persona así a su lado. El mejor, el más bueno de todo el planeta. Y la quiere. ¡Qué felicidad! La joven pareja empezó a prepararse para la llegada de un heredero. Alice fue transferida a un trabajo más ligero. Las sartenes que no podía llevar ahora, su salario disminuyó. Pero Alex empezó a aceptar trabajos a tiempo parcial. Durante el día llevaba a su jefe de un lado a otro, y por las tardes repartía materiales a las obras en camión. Trabajaba todo lo que podía para reunir más dinero para el nacimiento del bebé. Nuestro hijo debe tener todo lo necesario e incluso más, dijo Alex, abrazando a Alice por la noche después del trabajo. Alice sintió pena por su marido, veía lo cansado que estaba. Pero ¿qué hacer? Su marido tiene razón, realmente no tienen a nadie que les ayude, tienen que conseguirlo todo ellos mismos. Y no es fácil. Entonces llegó la tan esperada baja por maternidad. Alice no se sentía muy bien y se alegró de poder al menos descansar un poco antes de la aparición de su hija predilecta. La ecografía ya había demostrado que sería una niña. Los cónyuges decidieron incluso el nombre. Alex dijo que quería llamar a su hija Susie. Alice no se opuso. A ella también le gustaba el nombre cálido, tan dulce.
Era una tarde de finales de septiembre. No había señales de problemas. Alex fue a su trabajo a tiempo parcial para trasladar muebles de una ciudad a otra. Aún así, se alegró de la oportunidad de llevar un dinero más a casa, que, por supuesto, no era en absoluto superfluo. Hacía buen tiempo, la autopista estaba tranquila. Alex era un conductor experimentado, a pesar de su corta edad. Alice solía preocuparse cuando su marido realizaba transportes de larga distancia. Pero esa tarde no estaba ansiosa en absoluto. Alice estaba tumbada en el sofá con su portátil y eligiendo cosas para el bebé para el alta. Sí, aún faltan un par de meses. Pero mientras haces el pedido, mientras te entregan el paquete, pasará mucho tiempo. Alice sonrió al ver los pequeños monos y cunas. Por supuesto, los vestidos eran especialmente adorables. Resulta que en los recién nacidos se abren incluso lujosos trajes de noche. Era tan agradable imaginar a mi niña con esta ropa. Me pregunto a quién se parecerá la pequeña Susie. Sabemos que no será hasta dentro de 2 meses. Ella y Alex son muy monos. Susie va a ser una belleza de cualquier manera. Pero ese no es el punto. Mientras sea grande. Y entonces llegó la llamada. Alice inmediatamente sintió algo. No tenía ganas de coger el teléfono. Una llamada por la noche y de un número desconocido. No es bueno. Pero no había salida. Alice, la voz excitada de Tim llegó a través del teléfono. La chica lo reconoció de inmediato. Era el compañero de Alex, su colega. El tono del hombre sugería aprensión. Alice, problemas, Alex se ha estrellado. ¿Cómo?, exhaló Alice. Sintió una repentina punzada de algo en el estómago. Perdió el control en la autopista y cayó en una zanja. Lo llevaron al hospital. ¿Está vivo? No sé nada. Fue un accidente terrible. Pasaba por allí, vi un camión que me resultaba familiar y ocurrió justo delante de mí. Vaya al hospital o llame para averiguarlo. Se lo llevaron allí, tuve tiempo de preguntar a los médicos. Alice se cambió apresuradamente de ropa y salió corriendo de casa. Le palpitaban las sienes, las piernas aún se le movían. Su corazón se apretó con una mano helada. Ansiedad. Solo si estuviera viva, ella misma no se dio cuenta de cómo susurraba estas palabras. Sin pensar en la seguridad, Alice paró a un autoestopista. Había un hombre al volante. Miraba ansioso a la joven embarazada con ojos enloquecidos de terror. ¿Necesita ayuda?, preguntó. ¿Es hora de ir al hospital? No, al hospital, pidió Alice que la llevara. Sí, claro. El joven no hizo preguntas innecesarias y tampoco aceptó dinero por el viaje. Era obvio que el tipo simpatizaba y empatizaba con la pasajera, pero no quería hurgar en su alma. Sin embargo, le preguntó un par de veces si necesitaba ayuda. Alice dijo que no. ¿Cómo podía ayudarla este joven? El joven la condujo hasta la puerta del hospital, le deseó buena suerte y se marchó. Alice corrió a la secretaría para averiguar dónde estaba su marido y qué le pasaba. Tuvo que correr durante mucho tiempo entre los edificios del gran hospital. Nadie sabía nada, la llevaban de un departamento a otro como un balón de fútbol. Alice no pudo encontrar la paz hasta que por fin encontró la información que necesitaba. Le están operando ahora mismo, le contestó la chica de recepción. Alice exhaló aliviada. Estaba grave. Pero estaba vivo. Los médicos habían conseguido llevarlo al hospital. Ahora todo está en manos de los cirujanos. ¿Qué pasa con él? ¿Qué tipo de heridas? ¿Y tú quién eres? Esposa, respondió Alice, y se reprochó mentalmente no haber pensado en traer su pasaporte. Pero había salido corriendo de casa en tal estado que no tenía tiempo para eso. Afortunadamente, los documentos no eran necesarios. La chica de recepción le tomó la palabra. Espere a que termine la operación. Los cirujanos se pondrán en contacto con usted después. Deje su número de teléfono. ¿Puedo esperar aquí? ¿Qué sentido tiene?
La operación puede durar horas y horas y ya es demasiado tarde. Cuando llegues a casa en tu estado, necesitas descansar. De todas formas, aquí no puedes ayudar a tu marido. Y sin embargo Alice se quedó en el hospital hasta el final de la operación. Se sentó en el diván a la puerta de la sala quirúrgica, rezando para sí misma. Nunca lo había hecho antes y ni siquiera creía saber cómo hacerlo. ¿Y ahora? Ahora las palabras salían de su subconsciente. Alex debe sobrevivir. Tenía que hacerlo. ¿Cómo estaría sin él? La chica de recepción se le acercó varias veces, trayéndole agua, galletas. Al principio parecía tan estricta, tan indiferente, pero luego se mostró sensible y atenta. Miró a Alice con pesar y le dijo palabras alentadoras. Incluso la abrazó un par de veces. Este apoyo lo hizo un poco más fácil. La operación duró mucho tiempo. Terminó por la mañana. Alice no pegó ojo en todo ese tiempo. ¿Cómo puedes dormir cuando tu corazón está apretado por el miedo a tu ser querido? Por fin, un cirujano cansado salió al pasillo. Alice, muerta de miedo, escrutó su rostro, intentando comprender qué noticias iba a darle. Las heridas son graves. Hemos tenido que luchar por la vida de su marido. Sacarlo, se podría decir, del otro lado del mundo. Ahora depende del cuerpo sobrellevarlo o no. En cualquier caso, unos pocos días serán críticos. Si sobrevive, tendrá una recuperación larga y difícil. Alicia asintió con la cabeza. En ese momento no pensaba en las dificultades que se avecinaban. Lo principal era que Alex sobreviviera. El cirujano estaba dando detalles sobre las heridas de Alex. Su situación era realmente muy difícil. ¿Por qué está tan abatido?, suspiró tristemente el médico al final de su monólogo. Era tan fuerte, guapo, fuerte. Ahora, en el mejor de los casos, se convertirá en un inválido, y eso sí sobrevive. Jóvenes, no penséis con la cabeza. Alice suspiró. No podía explicarle a este hombre en 2 palabras que Alex había trabajado duro por su hijo. Trabajó varios turnos, agarró cualquier trabajo. Así que se había llevado a sí mismo al borde del abismo. Seguro que Alex perdió la guardia en la autopista porque estaba cansado. Por eso voló hacia esa zanja. Alice salió al porche del hospital. Había luz. Llamó a un taxi. Menos mal que no se había olvidado el móvil en casa, aunque podría haberlo hecho en su estado. Entonces el teléfono volvió a vibrar. ¿Quién llamaría tan temprano? El hombre para el que Alex trabajó anoche. Sé lo que ha pasado, dijo. Tengo entendido que su marido está en el hospital. Está vivo, me han dicho, lo cual es bueno. Pero tiene que entender. Mi camión no tiene arreglo. Los muebles también están arruinados. Su marido es contractualmente responsable, así que por favor reembolseme esta cantidad. Que no sea de una vez, que sea a plazos. Sí, por supuesto, dijo Alice en el auricular y pulsó reiniciar. Ahora pensaba en otros problemas. El dinero. Alex era el principal asalariado de la familia. Pagaba el alquiler y compraba alimentos. Los ingresos de Alice apenas alcanzaban para no morir de hambre. Todo lo demás recaía sobre los hombros fuertes y tan fiables de Alex. ¿Y ahora qué? ¿Catástrofe? ¿Dónde conseguir dinero para comida y alquiler? Y probablemente también necesitará medicinas. Alex tiene que ser tratado, rehabilitado. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? La deuda debe ser una fortuna. Un camión, muebles. ¿Y ellos? Ni siquiera tienen nada que vender. Y Susie está a punto de nacer. Las lágrimas brotaron de la voz de Alice. Se hundió impotente en los escalones del porche del hospital. Y entonces, inmediatamente su estómago fue atravesado por un dolor tan agudo que los ojos de Alice incluso se volvieron negros. Luego pareció remitir, pero al cabo de un momento todo volvió a repetirse. Alice se rodeó el estómago con los brazos y se desplomó en el porche. El dolor venía en oleadas. Alice ya no podía pensar en Alex, ni en los problemas económicos a los que se enfrentaba su familia.
Todo dejaba de tener importancia con tal de que ese dolor infernal desapareciera. Alice pidió ayuda con todas sus fuerzas. Personas con batas blancas sobre una camilla, la luz brillante de la lámpara del quirófano. A Alice le hicieron algunas preguntas. Ella contestó, a veces de manera imprecisa. Y entonces alguien le puso una máscara en la cara y le pidió que contara de 10 a 1. Alice se concentró y empezó a contar. Alice se concentró y empezó a contar. Pronto se hizo la dichosa oscuridad y llegó la calma. Alice sintió que flotaba en algo suave y apacible. Y lo que era más importante, el dolor insoportable había desaparecido. No había pensamientos, preocupaciones ni miedos. Solo silencio y paz. Alice se sintió incluso un poco alterada cuando abrió los ojos y se encontró en una luminosa habitación de hospital. Tenía la boca terriblemente seca, la lengua parecía pegada al paladar. Sensaciones desagradables. Alice yacía bajo una vía intravenosa. Tenía unos cables conectados al pecho. La chica sintió una extraña ligereza en todo el cuerpo. Se agarró el estómago. No había estómago. ¿Cómo era posible? Alice tenía un sudor frío en la frente por el miedo y la ansiedad. «Hola, ¿alguien?». Alice gritó con todas sus fuerzas, pero su voz sonó tranquila, apenas audible. Cierto, la paciente se hizo notar. A su llamada, una mujer con bata blanca, ya fuera médico o enfermera, entró en la habitación. «¿Dónde está mi bebé?», preguntó Alice, de cuya respuesta dependía toda su vida. Nunca había estado tan asustada. «Tu niña está en la sala de prematuros, está viva», se apresuró a tranquilizar a la paciente el empleado del hospital. «Te pusiste de parto prematuro por nervios. Menos mal que estabas en el hospital en ese momento». Fueron rápidos en ayudar. «¿Está viva?», volvió a aclarar Alice. «Sí, está viva. Buena chica, fuerte, pero necesita ser criada en una cubeta. Prematura, después de todo. He visto muchos bebés así. Esta estará bien». «No, necesita rehabilitación, por supuesto, no sin ella. Pero el bebé no está crítico, no te preocupes». Alicia asintió con la cabeza, agradecida. Lo principal era que Susie estaba viva. La joven madre creyó de inmediato las palabras de la mujer de la bata blanca. Su hija se iba a poner bien de verdad. Irónicamente, la mujer que más tarde salvaría a Alice y Alexei también tenía un bebé nacido aquel día. Y también prematuro. Pero, a diferencia de Alice, los médicos le habían dado un pronóstico muy diferente. A su bebé no le dieron ninguna oportunidad. ¿Puedo ver a mi hija? Eso es para más tarde. Tú, ahora mismo, estás demasiado débil. Has perdido mucha sangre. Y de todos modos, todos sabemos lo que le pasó a tu marido. Claro que estás nerviosa porque diste a luz prematuramente. ¿Y de mi marido no sabes nada? ¿Se sabe algo de él? Sé que está vivo, ahora está en cuidados intensivos. Nada más». Y fluyeron días angustiosos, llenos de miedo por su hija y su marido, inyecciones, pastillas, procedimientos dolorosos. Alice sintió que le volvían las fuerzas. Era bueno, porque necesitaría su fuerza. Ahora tendría entre manos a un marido discapacitado y a una hija recién nacida, que requeriría cuidados intensivos. Después de todo, nadie canceló el problema del dinero. ¿Podrá Alice hacer frente a todo esto sola? El personal de enfermería, conocedor de la historia de la joven mamá, trató de apoyarla en todo lo que pudo. Todos los días le hablaban del estado de Alex. El hombre ya había salido de cuidados intensivos. Incluso empezó a mover los brazos, a hablar y aprendió a sentarse. Pero caminar era mucho peor. Todo indicaba que Alex nunca se levantaría de su silla de ruedas. Susie. Las cosas iban muy bien. Crecía, se hacía más fuerte y, lo que era más importante, ganaba peso. Alice fue acompañada hasta su hija al tercer día de nacer la niña. Susie yacía en su fosa, tan pequeña, tan indefensa. Su diminuto cuerpo estaba enredado con cables.
Y, sin embargo, contra los suyos, la niña parecía la más fuerte. Cerca de allí había bebés que nacían mucho antes de lo que deberían. Susie aún pasó 7 meses en el vientre de su madre. Pronto Alice recibió el alta del hospital, pero la mujer seguía viniendo todos los días a visitar a Susie y Alex y a comprobar su estado con los médicos. Alex es un hombre valiente. Me dolía ver a su joven y antaño fuerte marido en una silla de ruedas. Pero me aseguró que pronto se recuperaría y volvería al trabajo con renovados bríos. Porque se acabó la ociosidad. Alex miraba las fotos de Susie con una sonrisa nívea. Deseaba poder recuperarse pronto y ver a su hija, soñaba. La llevaré a hombros por el parque, aprenderé a trenzarle las coletas. Alice sonrió con tristeza. A juzgar por lo que le había dicho el médico que la atendía, era poco probable que Alex se levantara. Había una posibilidad, pero la rehabilitación requería mucho dinero. ¿De dónde sacarían el dinero? Gracias a los médicos, consiguieron formalizar rápidamente la invalidez de Alex, lo que significaba pagos sociales y al menos algunos servicios médicos gratuitos. Solo que todo esto no es suficiente, insignificante para la recuperación total del ego. Además, el propietario del camión llamaba todos los días y exigía dinero. La mujer incluso tuvo que ir a trabajar. Ahora lavaba las entradas por las mañanas y por las tardes. No importaba, era dinero. Por ahora tenía tiempo de sobra. Susie estaba en el hospital. Pasó otro mes más o menos, y entonces Alex salió del hospital. Volvió a casa en silla de ruedas. Era bueno que tuvieran rampas en la entrada, pero había bastantes inconvenientes. Sí, a Alex le costó acostumbrarse a su nueva realidad. Pero no se desanimó, apoyó a Alice y buscó trabajo. Estudió a fondo Internet en busca de ingresos para personas que no pueden andar. Había muy pocas vacantes. Y finalmente Susie fue dada de alta. La alegría de los jóvenes padres no tenía precedentes, a pesar de la situación aparentemente desesperada. Alex aprendió rápidamente todas las manipulaciones: bañar, alimentar y cambiar pañales. Al ver que al joven padre le iba bastante bien, Alice decidió salir a trabajar. No tenemos suficiente dinero, y tú aún puedes ocuparte del bebé en casa. Yo volveré a la cantina. No hay otra salida. Alex tuvo que aceptar. Pude ver personalmente que era muy duro para él. Ser el principal sostén de la familia durante tanto tiempo, y ahora sentarse sobre el cuello de su mujer. Pero la joven familia realmente no tenía salida. Tenían que pagar la vivienda, la comida, saldar sus deudas. El dinero que Alex había estado ahorrando para la futura vivienda durante un par de años se había ido a una velocidad cósmica. Una parte se fue en medicinas, otra para pagar el coste del camión. Eran tiempos difíciles. Alice estaba en el trabajo 24 horas al día. Hacía turnos dobles. Alex hacía lo que podía en casa. Susie creció enferma, efectos de la prematuridad. Necesitaba medicinas, vitaminas caras, interminables consultas y exámenes de especialistas. Alice estaba muy cansada. Alex también parecía un limón. Aceptaba trabajos a tiempo parcial, ganaba unos peniques, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados. Susie estaba completamente pendiente de él. Solo el cabeza de familia pensaba que no era suficiente. Y aún así el dinero era lamentablemente insuficiente. Incluso un cochecito para Susie no estaba en qué comprar, y era muy necesario al menos para llevar a la niña a la clínica. Una tarde Alice volvía a casa del trabajo. Ya le dolían la espalda y las piernas de cansancio. Pesados pensamientos nacieron en su cabeza. No era así como Alice se imaginaba la vida familiar. En sus sueños se veía a sí misma paseando por el parque con un cochecito, en el que yacía un inteligente bebé. Alice veía a menudo a madres tan jóvenes. Caminan tranquilas, pacíficas, felices y ni siquiera se dan cuenta de lo afortunadas que son. Suerte de poder pasear libremente con sus bebés y dedicarles todo su tiempo. Y su Susie, ni siquiera tiene cochecito.
De repente, la atención de Alice se vio atraída por una mujer que caminaba hacia ella con un cochecito, un precioso cochecito en un moderno color café. Cómoda maniobrabilidad, claramente algo muy caro y de alta calidad. Alice los había visto en tiendas para niños. Costaban una fortuna. Alice acompañó habitualmente a la mujer con la mirada. Algo extraño la atraía. Tan elegante, bien arreglada. Envejecida, por supuesto. Pero ahora mucha gente da a luz a su primer hijo, sobre todo los ricos, está de moda. ¿Pero por qué está tan triste esta mujer? ¿Quizás algo pasó en su vida? Debe haberle pasado algo terrible. No hay otra manera de explicar esa mirada en sus ojos. Después de todo, parece estar bien, tan guapa, rodando delante de ella un cochecito caro. En él probablemente va un bebé vestido con ropa de marca. La mujer rodó el cochecito hasta él. Aparcamiento con cubos de basura. Hacía tiempo que no se recogía la basura. Era una especie de vertedero espontáneo. Alice pensó que tal vez la mujer tiraría la bolsa de basura y seguiría su camino. Pero la desconocida hizo otra cosa. Suspiró, meció el cochecito un par de veces y se alejó. Con paso rápido, la mujer caminó detrás de la casa, hacia algún lugar lejano, y el cochecito permaneció en su sitio. Alice no daba crédito a lo que veía en sus ojos y se apresuró a acercarse a los cubos de basura. Lo primero que hizo fue mirar en el cochecito. Allí no había nadie. Alice exhaló. Ya había decidido que algún loco había tirado al bebé a la basura. A veces se describen casos así en internet. Pero el cochecito, afortunadamente, estaba vacío. ¿Por qué lo dejaría aquí un desconocido? ¿Lo tiró? Probablemente. La gente a veces deja cosas buenas cerca de la basura para que las recojan los necesitados. Así que esta mujer, su bebé, debe haber crecido ya. Así que se deshizo de un cochecito que no necesitaba. Sí, esa era la explicación más razonable. Pero Alice intentó no alegrarse todavía. ¿Y si la mujer volvía ahora? ¿Y si había dejado el cochecito aquí mientras iba a hacer recados o a recoger al bebé? Extraña elección. Un lugar, sí, pero no un lugar. Pasó media hora y la mujer seguía sin aparecer. Alice había estado vigilando el cochecito todo el tiempo, porque, bueno, ¿y si lo cogía otra persona? Una cosa así no se queda cerca de los cubos de basura. Necesitan el cochecito para Susie, lo necesitan. Al final, Alice estaba segura de que la señora no necesitaba el cochecito, y con el alma tranquila lo llevó rodando hasta su casa. Alex, al ver el cochecito, incluso silbó de sorpresa. Así es como nuestra Susie tiene transporte. Un vehículo de élite. Yo también estoy sorprendida, sonrió Alice. La mujer, delante de mis ojos, lo dejó en la basura y se fue. Esperé mucho tiempo por si volvía. Pero no, no lo hizo. Es extraño. Es un cochecito tan bonito, obviamente caro. Podría haberlo vendido. Habría ganado mucho dinero. Está en perfectas condiciones, como nuevo. Extraño, en efecto, como nuevo, coincidió Alice. Debió de usarse con mucho cuidado o no usarse en absoluto, Alex negó con la cabeza, examinando los neumáticos con detenimiento. Pero vamos, ellos, los ricos, no lo entienden. Lesca se ofreció a lavar él mismo el cochecito. Por eso encontró la carta. En el bolsillo lateral del cochecito había una hoja de papel doblada por la mitad. Era un mensaje entero. Ven aquí, llamó Alex a su mujer. Ella estaba jugando con Susie en ese momento. Esto, no me lo puedo creer. Léelo. El tipo le entregó la hoja a su mujer. ¿De dónde has sacado esto? Estaba en el cochecito. No sé cómo reaccionar ante esto. Es una carta estupenda. Alice cogió la hoja de papel de las manos de su marido y empezó a leer. Una letra hermosa, casi poligráfica, de sílaba fácil. Estaba claramente escrita por una persona muy instruida. ¿Y el significado? Sí, Alex tiene razón. Es una historia realmente increíble. Hola, gente que encontró esta carta.
Así comenzaba el mensaje. Si estáis leyendo esto, significa que el cochecito por fin ha encontrado a su pequeño amo o ama. Eso es maravilloso. Me llamo Catherine. Decidí dejar el cochecito exactamente cerca de los cubos de basura para que fuera a parar a personas necesitadas con un bebé que no tienen dinero para el transporte de los niños. Que el cochecito les dure mucho tiempo y les ayude a criar a su hijo. Sin duda sois personas de bajos ingresos, incluso tal vez viváis al borde de la pobreza. Pueden darse situaciones diferentes. ¿Por qué estoy tan seguro de esto? Pues sencillamente porque casi nadie de una familia acomodada recogerá un cochecito en el vertedero. Esas personas se preparan con antelación para la llegada de un hijo, hacen listas, eligen cosas en las tiendas para niños. Yo soy igual de feliz y lo era hace poco. Pero tú eres feliz, incluso más que yo. Porque lo principal es vuestro hijo o hija. Es una felicidad ser padres, ver crecer a vuestro bebé, darle amor, presentarle al mundo. No sé qué puede haber mejor que eso. Probablemente nada. Así que eres mucho más feliz que yo. Ahora estás pasando por un momento difícil, pero estoy segura de que lo superarás. Al final todo va a salir bien. Deja que esta silla de ruedas te ayude en tu camino hacia el éxito. Es como si nos estuviera describiendo, dijo Alicia asombrada, mirando a Alex. Exacto, coincidió su cónyuge. Eso es lo asombroso. Bueno, sigue leyendo. Hay muchas cosas interesantes, sobre todo al final. Alice se adentró de nuevo en la lectura. Mi vida ha sido un cuento de hadas en el que todos mis deseos se cumplían. Desde mi infancia, nunca se me ha negado nada. Mi padre es un exitoso hombre de negocios, mi madre una exitosa financiera. Fui la única nieta de los abuelos de mi madre y mi padre. Te puedes imaginar cómo me mimaron. Cuánto amor, cuidados y atención recibí. Invirtieron mucho en mí, y yo sabía que llegaría el momento y se lo transmitiría todo a mis hijos. Desde pequeña soñaba con tener una gran familia, y en los juegos con mis amigas siempre adoptaba el papel de una madre con muchos hijos. Desde niña oía decir a todo el mundo que sería una gran madre cuando llegara el momento. Así que crecí con ese pensamiento. Y luego crecí. Resultó que la vida es muy colorida, diversa, interesante. Viajábamos mucho con mis padres, de viaje, con amigos. Es algo completamente diferente. En general, tuve una vida de estudiante feliz. Tuve tiempo para vivir en el extranjero y diferentes rincones del planeta para visitar. ¿En qué aventuras no me metí? Como se suele decir, será algo para recordar en mi vejez. Fue un periodo de mi vida muy alegre, luminoso, lleno de acontecimientos. Y entonces me interesé por jugar en la bolsa. De alguna manera sucedió que me convertí en un agente de bolsa de éxito, aunque nunca aspiré a ello. Pensé que me casaría y tendría hijos, como soñaba. Algún día formaría una familia. Pero no fue así. El trabajo se apoderó de mí por completo. La emoción, el éxito, el reconocimiento de reputados financieros. Me invitaron a impartir seminarios en grandes centros empresariales. Grandes empresarios escuchaban mis palabras. Todo esto hizo que mi cabeza diera vueltas. No me daba cuenta de cómo cambiaban mis prioridades. Por supuesto, a veces pensaba en que ya era hora de casarme y ser madre. El tiempo se acaba. Pero, por un lado, aún era joven. Por otro, no había nadie a quien pudiera ver como mi cónyuge. Tal vez solo fueran excusas, porque estaba contenta con la vida que llevaba. Porque cuando miraba a mis amigas sumidas en asuntos y problemas infantiles, me regocijaba en mi libertad. Las que antes eran alegres y enérgicas se convirtieron en una especie de niñas secas. Solo hablaban de niños y de sus habilidades. Me entristecía. Me sentía como una reina. Exitosa, respetada, indispensable. Famosos economistas buscaban mi consejo, las revistas escribían sobre mí. Es una sensación que no puedo describir. Este brillo y oropel eclipsaron para mí mi principal deseo. Siempre soñé con tener hijos. Quería cuidarlos, enseñarles algo, amarlos.
Pero en aquella época, por alguna razón, decidí que la maternidad era el destino de las amas de casa perezosas y limitadas. Incluso llegué a condenar a las mujeres, inmersas de lleno en los niños, las consideraba demasiado perezosas, incapaces de otra cosa que no fuera tener hijos. Casi dejé de relacionarme con mis amigas de la familia. Sus hijos me molestaban. No sé cómo ocurrió. ¿Te quedabas hasta tarde con el bebé? Una vez me lo preguntó una amiga. Acababa de dar a luz a un niño y no podía pensar en otra cosa que no fuera su hijo. Pensé en ello. Justo en ese momento no quería cargar con todo esto. Después de todo, es estupendo no depender de nadie, ser libre y fácil. Quería ir al mar volando con los amigos, quería ir al club o de compras, quería empezar una nueva novela y lanzarme de cabeza a una bonita relación. Me parecía que aún tenía tiempo de ser madre en algún momento del futuro, después de muchos años. Por ahora, mi vida era brillante y emocionante como era. Y entonces, de alguna manera, me aburrí de todo. El trabajo, el riesgo, las novelas superficiales, los clubes, beber, bailar, incluso viajar. Quería calor familiar, un hombre de confianza a mi lado. Supongo que había llegado el momento. Es cierto que entonces ya tenía 35 años. Recordé mi viejo sueño de ser madre de muchos hijos. Ahora miraba a mis amigas casadas no con desprecio y pesar, sino casi con envidia. Yo también lo quería todo. Marido, hijos, familia. Entonces también me di cuenta de que el trabajo y el reconocimiento no sustituyen el calor de la familia. Incluso se me llenaron los ojos de lágrimas ante estos pensamientos. Crecí, supongo. Y fue entonces cuando conocí a William. Un encuentro casual en un café donde ambos desayunábamos antes del trabajo. Tuvimos lo que llaman una chispa. Nos miramos al principio. Luego se me acercó. Chica, no dejo de mirarte y no puedo apartar los ojos de ti. Eres increíblemente hermosa. Y tienes unos ojos increíbles. Puedo ver debajo que eres una persona muy amable y cariñosa. Era agradable recibir un cumplido tan exquisito, sobre todo de alguien que te gustaba a primera vista. Pero me apresuré a decepcionarle. De algún modo, no me apetecía ocultarle nada a este hombre. Y usted no sabe juzgar muy bien el carácter. No me conoces de nada, y pensabas que era amable y bueno. ¿Y esto? No es cierto en absoluto. No pareces conocerte muy bien, sonrió William. Soy un buen juez de carácter y nunca me equivoco. Ya lo descubrirás. Entonces nos pusimos a hablar. William me interesó enseguida. Era tan inteligente, tan perspicaz y, lo más importante, me miraba con admiración y ternura. Así empezó nuestra relación. 6 meses después celebramos una fastuosa boda. Resultó ser el propietario de una pequeña lechería. Lo que más me conquistó de él fue su sentido del humor. Y una madre cariñosa, por supuesto. Me hizo sentir una mujer en todo el sentido de la palabra. Resulta que es muy agradable cuando te cuidan, cuando te protegen. Por supuesto, no pospusimos la cuestión de los herederos, pues ambos estábamos ya en la edad en que toca ser padres. Resultó que él sueña con una familia numerosa, como yo lo hice en su día con William. Ese sueño mío de la infancia volvió a cobrar vida. Me di cuenta de que más que nada en el mundo quiero ser madre y lo antes posible. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era tan sencillo. No podía quedarme embarazada. Por primera vez en mi vida, no podía conseguir lo que quería. William me dijo que no me preocupara. Me habló de gente que conocía que no habían sido padres enseguida. Pero eso no me hizo sentir mejor. Me enfadé con mi marido, aunque le quería mucho. Él soportó pacientemente todas mis rabietas. Todavía no entiendo de dónde sacaba tanta fuerza. Al cabo de un tiempo fuimos al médico. Al principio no pudieron hacer un diagnóstico durante mucho tiempo. Nos examinaron a William y a mí de arriba abajo. No había problemas de dinero, así que visitamos a los médicos más famosos de nuestro país y del extranjero. Al cabo de un tiempo, los médicos encontraron la causa del problema. Resultó que había un sutil fallo genético en mi salud,
que era casi imposible de detectar. Pero tampoco tenía ni idea de cómo corregir la situación. Si me hubiera decidido antes por la maternidad, todo habría salido bien. Pero los años, en mi caso, jugaron en mi contra. Me advirtieron enseguida de que no había ninguna posibilidad. Y entonces me uní con entusiasmo a la lucha. No estoy acostumbrada a rendirme ni a perder nada. Me tomé las palabras de los médicos como un reto. Y de nuevo tratamiento, exámenes, pruebas y procedimientos interminables. Dejé de trabajar. Ya no disfrutaba con nada. Tenía un objetivo, y no dudé en ir a por él. ¿Cómo puede ser? Mi sueño y de repente no se hace realidad. No me cabía en la cabeza. Hubo un periodo en el que empecé a odiar a las mujeres con niños pequeños y a las embarazadas. Solo porque estaba tan celosa de ellas. ¿Por qué ellas tenían éxito y yo no? No es justo, no es justo. ¿Cómo pueden ser mejores que yo? Yo habría sido mucho mejor madre. William era tan paciente conmigo, me consolaba, me apoyaba. Mi marido me repitió muchas veces que solo soñaba con una cosa, que yo volviera igual, alegre, amable, jovial. Echo muchísimo de menos a mi Catherine. Hace tanto tiempo que no estoy con esa mujer inteligente y sensible. Ve a buscar a esa mujer, respondí resentido. Ya que tu mujer ya no te conviene. ¿Por qué eres así? William suspiró y me abrazó. Es que echo de menos nuestra antigua vida. Me gustaría poder ayudarle, pero estaba obsesionado con lo inalcanzable. Había perdido la cabeza. Adoptemos un bebé, me instó William. Hay tantos bebés en orfanatos que necesitan padres. Han sido traicionados desde su nacimiento, abandonados y desamparados. Tenemos muchas oportunidades. Le daremos a este niño o a estos niños todo lo que necesitan para ser felices. Piénsalo, solo piénsalo. Incluso me enseñó fotos de huérfanos de orfanatos. Ojos grandes y bebés conmovedores, indefensos, tan necesitados de adultos cariñosos y no indiferentes cerca. Pero yo no quería oír nada. Necesitaba a mi propio hijo de sangre. ¿Para qué necesito a los hijos de los demás? Sus padres ni siquiera los necesitan. Entonces, ¿para qué los necesitamos? Imagina de quién son los hijos que acaban en un orfanato. Holgazanes, borrachos. No seas tonto. Todo saldrá bien al final. Pero nada funcionó. Los médicos se echaban las manos a la cabeza y decían cada vez más que era muy difícil trabajar con diagnósticos genéticos. El tratamiento era cada vez más caro y más difícil. Las perspectivas eran poco halagüeñas. Pasé 5 años intentando tener un hijo. Fue una época muy difícil. Había esperanzas y decepciones por todas partes. Viví en la ansiedad y luego en el dolor del fracaso. William, ¿cómo tenía tanta paciencia? Siempre estaba ahí para apoyarme, aunque me comportara como una loca. Mi marido hablaba de tener un hijo adoptivo de vez en cuando, pero yo no le hacía caso. Esas persuasiones me hacían enfadar, ¿verdad? Ahora yo también quería demostrarle que estaba equivocado. Vamos a tener nuestro propio bebé. Porque yo lo dije. Me está ofreciendo una mierda. Lo he intentado todo. He probado métodos innovadores, he probado la medicina popular. Incluso fui a un curandero. El chamán corría a mi alrededor, gritando palabras extrañas. Pero incluso entonces pensé que estaba haciendo todo bien. Aprovechando todas las oportunidades que podía. Un lapsus temporal de juicio, eso es todo. William me miró así con pesar y preocupación. Temía mucho por mi estado, porque entonces no me parecía a mí misma. Y entonces, por fin, un milagro. Una mañana de mayo me enteré de que esperaba un hijo. Me llené de alegría. Incluso me desgarraba la abundancia de emociones. Cuando vi el resultado positivo de la prueba, me temblaban las piernas. En fin, como quería poner mi vida en fast forward en ese momento, para que este feliz acontecimiento llegara antes. Había nacido mi bebé tan esperado. Aún quedaban meses por delante, pero ya me sentía su madre.
Los médicos se sorprendieron en aquel momento. Según ellos, no había esperanza. Pero mi caso resultó ser un milagro. Yo creía ingenuamente que todo salía bien porque mi deseo era muy fuerte y cambiaba el mundo y el orden de las cosas en él. Y me sentí casi omnipotente. William, por supuesto, también estaba muy contento. Sentía una especie de superioridad sobre él. ¿Cómo podía hablar tanto de los niños de acogida? Había intentado reconciliarme con nuestra situación y al final se había equivocado. Eso también me alegraba. Me da vergüenza escribir esto ahora. Lectores, perdónenme por describir todo con tanto detalle ahora aquí. Quizás necesito hablar claro. Quiero que alguien conozca mi destino y comprenda mis sentimientos. Lean hasta el final. Allí les espera algo muy interesante e importante. Realmente quiero ayudarte a ti y a tu bebé, y no solo económicamente, sino también con consejos. Mi vida. Saca las conclusiones correctas y no repitas mis errores. Aprecia lo que tienes. El embarazo fue duro desde el principio. Constantes amenazas de aborto. No salí del hospital durante meses, a veces durante semanas estuve tumbada, sin levantarme de la cama para nada, cuidando de mi bebé. Mi salud se deterioraba mucho. Los médicos me ofrecieron deshacerme del embarazo, porque las pruebas decían que el cuerpo no podía soportar la carga. Mi vida corría peligro. Después de todo, tenía un diagnóstico grave en el que no es posible dar a luz en condiciones. No quería escuchar nada. Soñar con estar embarazada durante tanto tiempo. ¿Esperar este momento durante tanto tiempo y de repente renunciar a un bebé tan esperado? De ninguna manera. Sois médicos y os pagan mucho dinero por hacer vuestro trabajo, grité al personal médico. Pues hacedlo bien. Solo faltan unos meses. Estamos en el siglo XXI. ¿Tan impotente es la medicina hoy en día? Somos médicos, no dioses. Tú sufres, el bebé sufre. Las consecuencias pueden ser catastróficas. No hay garantías. Debes entenderlo. Pero lo hice. No quería oír nada. Para entonces ya sabía que llevaba un hijo bajo el corazón. Incluso había soñado con él muchas veces. Por este bebé estaba dispuesta a soportar cualquier dolor y a permanecer en el hospital incluso 9 meses. Necesitaba un hijo y punto. El hecho de que el bebé sufriera en el vientre, no apto para llevar niños, ni siquiera lo pensé. Así de egoísta era yo. William, al ver que no podía convencerme, me apoyó. Ya no discutía, para no ponerme nerviosa. Estaba de acuerdo con todo, me cogía de la mano, me tranquilizaba, compraba todos los medicamentos que necesitaba, hablaba con los médicos. Solo un abrazo cuando lo necesitaba. Yo estaba cada vez peor. Esperaba que el bebé sufriera menos, pero según la ecografía también estaba muy mal. Tenía mucho miedo por mi bebé. Él era el sentido de mi vida. Hablé con mi hijo, pidiéndole que aguantara, que me distrajera de alguna manera. Navegaba por páginas web de cosas para bebés, miraba cochecitos, elegía ropa para mi hijo. Era una molestia tan agradable. Nos llegaban paquetes a casa, muchos. Mirando estas cosas, pensaba en cosas buenas, porque, bueno, aquí están la prueba de que William y yo ya casi somos padres. Hay muchas cosas de bebé en casa, solo tenemos que esperar a su pequeño dueño. Será el bebé más feliz del mundo. Y las dificultades se olvidarán como un mal sueño. El niño nació mucho antes de lo previsto, y las manipulaciones de los médicos ayudaron. El cuerpo decidió deshacerse de lo que estaba destruyendo mi salud y haciéndome daño. El bebé estaba débil, dolorido. Vi sus brazos y piernas delgados, un color de piel extraño y brillante. Mi corazón se hundió de lástima y ternura. Solo mirando a mi hijo, envuelto en cables. Me di cuenta de que había sido completamente egoísta. Los médicos me advirtieron que esto pasaría. Y ahora estoy mucho mejor. Mi salud se recupera rápidamente. El bebé está mal, solo en la UCI, luchando por su vida. Los médicos dijeron enseguida que había pocas esperanzas.
patología congénita, debilidad general del bebé. Porque mi embarazo fue muy difícil. Pero yo seguía creyendo en un milagro. Incluso amenacé a los médicos con que, en todo caso, tomarían represalias. Por supuesto, no sirvió de nada. Mi hijo luchó unos días y al final se rindió. Cuando me dijeron eso, el mundo se volvió del revés. Estaba muy enfadada con todo el mundo, culpaba a los médicos, incluso a William. Él, en mi opinión, no tenía suficiente fe en el resultado y, por lo tanto, también tenía la culpa. Llegó un punto en que William me internó en una clínica. Una habitación acolchada, personal. Atento. Charlas con un terapeuta, paz, tranquilidad, medicación. Empecé poco a poco a entrar en razón, a recapacitar y a darme cuenta de las cosas. Me di cuenta de lo que era. Egoísta, fijada en sus deseos, me di cuenta de lo mal que se comportaba con William. Pensé en el futuro. En aquel momento no sabía lo que iba a hacer, pero me di cuenta de que no debía dirigir mi energía hacia la ira y el odio, sino hacia la creación. Fue entonces cuando la conversación con mi marido volvió a mi mente. William tiene razón, hay tantos niños desfavorecidos en el mundo. Hay que ayudarles, hay que apoyarles. Si no tienes un hijo propio, no significa que no haya nadie a quien dar tu amor eterno y tus cuidados. Volví a casa siendo otra persona. William era el más emocionado. Dijo que extrañaba mucho a la antigua Catherine. Y ahora ella estaba de vuelta con él. Fue muy dulce. Las tragedias que nos habían ocurrido me recordaron las cosas que había comprado de mil maneras, ropa, juguetes, muebles. William los guardó en una habitación aparte, una especie de almacén o museo. Seguía siendo muy doloroso mirarlos. Tiradas a la basura, le dije a mi marido. ¿Por qué?, se preguntó. Quizá deberíamos dárselos a los necesitados. William tenía razón, como siempre. Empecé a recorrer los albergues con cajas y bolsas. Conocí al personal, las historias de los niños. Montones y montones de historias, destinos complicados, tragedias, traiciones. Algún día, cuando tenga más tiempo, escribiré un libro sobre ello. La gente tiene que saberlo, me fascinó. Quería ayudar a los niños desfavorecidos, hacerles la vida un poco mejor. Y podía hacerlo. Tuve todas las oportunidades, y ahora, creo, para organizar mi propia fundación benéfica. Es mucho trabajo, pero puedo hacerlo. Ya he empezado a informarme un poco sobre cómo formalizarla. Mientras tanto, ayudo a niños de orfanatos, comprándoles cosas que necesitan, organizando las vacaciones. Es una gran alegría ver sonrisas en las caras de estos niños y niñas. Pasó algún tiempo, pensé que había regalado todas las cosas que compré para mi hijo, pero un día me encontré con este cochecito. Recordé con qué cuidado lo elegí, estudiando las características, fijándome bien en el aspecto. Quería que mi hijo estuviera cómodo y bien en él. Pero, por desgracia, nunca tuvo tiempo de probarlo. El cochecito estaba guardado en el sótano. Así que William y yo nos habíamos olvidado de él. Se puso tenso cuando me di cuenta, pensando que iba a hacerme daño otra vez. Pero, extrañamente, solo sentí una ligera tristeza, arrepentimiento, porque ya tenía de nuevo un sentido en mi vida. Conocía a mi bebé. Lo que le había pasado, era todo por una razón. Ahora, en honor a mi hijo, ayudaré a muchos otros niños. Nuestro hijo no vivió mucho, pero su corta vida marcará una gran diferencia en este mundo. Pero, ¿qué pasa con el cochecito? Tuve una idea muy interesante al respecto. Los hogares infantiles, en los que los niños tienen una vida dura, todo el mundo lo sabe. Se habla de ello a menudo, pero al menos se les mantiene, se les alimenta y se les viste siempre. Carecen de amor y cuidados parentales. Al mismo tiempo, están bien mantenidos económicamente. Pero hay otra categoría de niños. Sus padres ganan muy poco y no pueden comprarles ni siquiera lo más esencial. ¿Cuántas familias así hay? Normalmente nadie les ayuda. Están papá y mamá, que críen a sus herederos. Eso es lo que piensa la mayoría de la gente.
Pero hay situaciones diferentes. No solo la gente perezosa e irresponsable se mete en situaciones difíciles. Decidí dejar este cochecito donde sin duda lo encontrarán personas que lo necesiten urgentemente. Normalmente, las cosas buenas que ya no se necesitan se dejan cerca de la basura. Eso es lo que hice con el cochecito. Gracias por leer esta historia hasta el final. Espero que mi carta haya encontrado el destinatario adecuado. Creo que sí. Debes estar desesperado en este momento. ¿No tienes suficiente dinero para vivir? No ves un futuro. Así que quiero ayudarte con otra cosa. No muy lejos de los contenedores donde encontraste el cochecito, hay un edificio de una tienda sin terminar, un solar abandonado. Dejé algo más bajo el porche para ti. Espero que te ayude a rehacer tu vida y a criar a tu bebé como un ser humano decente. Buena suerte con todo. Catherine. Alice dejó la sábana a un lado confundida y miró a Alex. ¿Crees que todo esto es verdad? ¿Te refieres a algo que nos espera bajo el porche del edificio inacabado? Sobre eso también. Y todo el asunto en general. No sé qué pensar, Alex se encogió de hombros. Pero sin duda buscaremos bajo el porche y ahora mismo. No me apetece esperar hasta mañana. Los jóvenes padres acostaron a su hija. Esperaron a que estuviera dulcemente dormida en la cuna y salieron. No estaban preocupados por su hija, sabían que ahora duerme por lo menos 4 en una fila, y no necesitan tanto tiempo. No está lejos. Podríamos hacerlo en 20 minutos. Este es el lugar, dijo Alex, corriendo hasta el porche de la tienda inacabada en su silla de ruedas. Se agachó y empezó a tantear bajo el porche con las manos. Alice estaba a su lado y se asustó de algo. Miró a su alrededor, preguntándose si se trataba de una broma o algo peor. ¿Y si les estaban tendiendo una trampa? ¿Y si ahora mismo alguien les estaba observando desde la esquina? Mira, exclamó Alex, sacando un pequeño paquete. Estaba envuelto en celofán. El tipo rompió inmediatamente el envoltorio y silbó sorprendido. Alice miró lo que le tendía. Era un grueso fajo de billetes de mucho, mucho dinero. Alice incluso se pellizcó la mano para asegurarse de que no era un sueño. Aquí había una fortuna. ¿Quizás no era real? La chica dudó. No, parece ser real, Alex escudriñó los billetes. Así que todo en esta carta es verdad desde la primera hasta la última palabra. Increíble. Alice aún no podía creer que unos desconocidos hubieran salvado a su familia de un desastre inminente. Pero así resultó al final. El dinero fue suficiente para rehabilitar a Alex. El joven se recuperó rápidamente en un centro médico de pago. Ahora podía volver a trabajar. Es cierto lo que dicen, si quieres hacer feliz a una persona, primero quítale algo, y luego devuélveselo. Alex era feliz. Por fin podía andar. Es cierto que tardó mucho en aprenderlo. No todo salió a la primera. Papá e hija dieron sus primeros pasos juntos. Uno desde el momento del nacimiento, la otra después del accidente. También los jóvenes tenían lo suficiente para comprar su propio apartamento. Un pequeño de 2 dormitorios en no la zona más prestigiosa de la ciudad, pero propio, acogedor, autóctono, querido. Con qué placer los jóvenes hicieron reparaciones en su nido y lo amueblaron. Sí, el dinero encontrado bajo el porche fue suficiente para instalarse en el nuevo lugar. Alex volvía a trabajar, así que la familia ya no era pobre. Alice pudo disfrutar de su permiso de maternidad con Susie. Ahora ya no tenía que trabajar de sol a sol en la cantina. Qué bendición es ver crecer a tu hijo, presentarlo al mundo, dedicar tiempo al bebé sin pensar en cómo sobrevivir. Alex saldó su deuda con su antiguo empleador y encontró un nuevo trabajo. Ahora no hacía varios turnos y era mucho más cuidadoso y precavido que antes. La vida le iba mejor. Un día Alice paseaba por el parque con un cochecito, el mismo cochecito de un maravilloso tono color café. Estaba diseñado para transformarse en un vehículo para sentarse, y Susie estaba en el cochecito, moviendo las piernas y mirando el mundo maravillada. Susie llevaba un vestido blanco claro y un sombrero elegante. Parecía una muñeca.
Y Alice se sorprendió de pronto al pensar que ahora era esa joven madre feliz, una de esas que ella misma, en otro tiempo, tanto envidiaba. Y todo fue gracias a Catherine. Una mujer que sobrevivió a la tragedia, pero logró superarse y encontrar su verdadera vocación. Supongo que ahora Catherine ayuda a otros huérfanos y niños pobres. Es maravilloso que haya gente así en el mundo. Pasaron los años. Alex y Alice trabajaron y criaron a Susie. Ya no eran pobres. Solo una familia normal de clase media. Incluso se las arreglaban para escaparse a la playa de vez en cuando. Todo gracias a la ayuda ocasional de completos extraños. Alice intentó buscar a Catherine, consultando internet, mirando muchas páginas en las redes sociales. ¿Por qué? Solo quería decirle a la persona que había hecho tanto por el futuro de su familia. Gracias. Un simple gracias. Que Catherine supiera que su cochecito y su dinero realmente habían salvado a toda una familia. Probablemente la haría sentir bien. Pero pronto Alice se dio cuenta de que Catherine, al parecer, también vivía en una ciudad completamente diferente, porque nadie supervisaba los orfanatos locales. Y tampoco había un fondo de ayuda a la infancia en su ciudad. Algún tipo de hada, dijo Alex. Y él también quería encontrarlas. El Salvador apareció de la nada en un momento difícil e inmediatamente desapareció sin dejar rastro. Misticismo, nuestro ángel de la guarda, no hay otra manera. Pasaron los años. Susie creció, se convirtió en una chica guapa. Los estudios de Susie siempre fueron excelentes. Sus padres estaban orgullosos de su hija y tenían muchas esperanzas de que ella, a diferencia de ellos, consiguiera definitivamente una buena educación. Ambos orientaron a Susie hacia la universidad. Sí, la propia niña no estaba en contra. Desde tercer curso soñaba con ser maestra. Por supuesto, Susie conocía la historia del cochecito. Sus padres se la contaron a su hija